Diputados va a votar hoy la ley corta de ISAPRES, el proyecto que se encuentra a contrarreloj en el Congreso Nacional, luego que la Corte Suprema fijara como plazo máximo para implementar el fallo el próximo 12 de mayo. Con esto, los parlamentarios tienen 3 semanas para despachar la iniciativa. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para esto la presidenta del Colegio Médico, Ana María Arriagada. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Bien, gracias a ti. Los saludo, Gabo y Carla, desde Viña, porque estamos iniciando nuestra asamblea del Colegio Médico el día de hoy en la noche. Así que va a ser tema seguramente. Sí. Bueno, doctora, obligado. Sí, estamos con los plazos ahí sí. bien encima. El 12 de mayo esto tiene que estar listo ya, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado. Ojalá sancionado ya como una ley de la República lista para la promulgación. Y hemos escuchado la voz de muchos médicos en estas últimas horas que la critican a usted como líder del Colegio Médico, indicando que el Colegio Médico ha estado ausente en el debate, que no ha puesto las posturas de los doctores de nuestro país y las apreciaciones que tienen ustedes desde el Colegio Médico en torno a esta ley que tiene muchas aristas. Bueno, en primer lugar, señalar que nosotros hemos sido muy activos en todo este año que ha estado la discusión de la ley corta. Hicimos primero todo un aporte desde finales del 2022, empezamos a aportar en lo que era un poco pensando ya en las modificaciones que había que hacer en salud, en lo que era el ámbito de los prestadores. Luego, cuando aparece el fallo, tuvimos declaraciones en que logramos ciertos consensos acompañados de exministros, también una declaración importante con las clínicas privadas, y luego la mesa directiva en ese momento fue al Congreso y hizo varios planteamientos de aporte a la ley corta, en los cuales nosotros hemos insistido. Nosotros como mesa asumimos en enero, también tuvimos puntos de acuerdo en nuestro primer consejo y hemos repetido en todas las instancias. La verdad que nosotros le pedimos de alguna manera a la política, ¿no? A través del Ejecutivo y del Legislativo, que den pronta solución, Doctora, que obviamente acá se un fallo, pero asegurando la viabilidad del sistema público y del sistema privado. ya, pese entonces a lo que usted dice que tuvieron una reacción proactiva en la discusión en estas varias etapas que ha tenido, a su juicio, ¿por qué la critican entonces? ¿Qué hay detrás de estas críticas que ha recibido la mesa del Colegio Médico de estar ausente en la discusión? ¿Por qué se produce esta divergencia de opiniones? Yo creo que uno siempre primero puede hacer las cosas mejor y por lo tanto la crítica obviamente es siempre bienvenida, ¿cierto? Sobre todo en espacios de poder y de influencia como el que me toca dirigir. Pero en segundo lugar, tiene que ver también con las expectativas. Pienso que a veces en el fondo la expectativa de que el Colegio Médico pueda efectivamente mover la aguja tiene que ver con lo que se espera un poco y hacia dónde quieren que movamos la aguja, porque pedirle al Colegio Médico hoy día, que es un gremio muy importante y por supuesto muy afectado por esta situación, que pueda dar sostenibilidad al sistema de las ISAPRES, digamos, es algo que no está en nuestras manos. Tampoco está en nuestras manos dar con el monto del cálculo, por ejemplo. Pero sí está en nuestras manos relevar lo más importante para nosotros, que es relevar, primero, el efecto que esto tiene en los pacientes y en la atención de la salud en su conjunto, y en segundo lugar, el efecto que tiene sobre el trabajo y el desempeño de los médicos. Ya, ahora, todos han dicho, al principio no sé si había tanto convencimiento en esto, porque habrá habido muchos que querían que las ISAPRES cayeran, pero sí hay cierto consenso en que no pueden caer de un minuto a otro, que el sistema público no tiene la capacidad de absorber, menos aquellas personas que tengan hoy día prestaciones cubiertas en las ISAPRES que sean caras, de enfermedades graves. Por lo tanto, hoy día, digamos que está más o menos el consenso, salvo algunos que están más en el extremo, de que hay que darle viabilidad a ambos sistemas, al público y al privado. La pregunta es ¿cómo? Y aquí algunos han visto que si se aprueba, por ejemplo, la mutualización, si se rebaja el cálculo de la deuda que tienen las ISAPRES, se estaría dando un salvataje, se le estaría diciendo un perdonazo a las ISAPRES. Otros ven que esa es la única manera de que el sistema no colapse. ¿Cómo fijan postura ustedes en eso? Que es como lo medular, no tanto el qué, sino el cómo. Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido la semana pasada una discusión bastante profunda, caminando un poco hacia una reforma. Hemos hecho esa discusión en torno a diferentes temas, no solo en el tema del financiamiento. Nosotros esperamos en esta asamblea que el colegio tome una posición, ojalá lo más como, no solamente en términos como generales, en que ya hay bastante consenso, ¿no? Que el sistema tiene que tener el aseguramiento privado que subsista, tiene que tener una mirada que sea una mirada sanitaria, de seguridad social. Tiene que evitar el descreme de pacientes. Tenemos que permitir la movilidad de los pacientes compensando riesgos probablemente dentro de las ISAPRES o incluso entre ISAPRES y FONASA.
nosotros como gremio médico esperamos también plantearnos frente a los distintos tipos de financiamiento de la salud que pueden existir, o de aseguramiento de la salud que pueden existir. Porque hay países que lo han resuelto con un seguro público sobre el que hay seguros de segundo piso y otros países que tienen un seguro público, uno privado, más seguros complementarios. Eso en Chile, quizás las dos cosas pudieran funcionar y a lo mejor se trata de que, por ejemplo, fortalezcamos a la superintendencia, que tenga mayor poder justamente de fiscalizar y de asegurar de nuevo que la salud se le brinde a todas las personas, independiente de su capacidad de pago, que se brinde ojalá una salud, y ya hemos llegado también a un cierto consenso en el país que debiera ser sobre la atención primaria. Por eso es muy importante lo que a raíz un poco o en la periferia de la ley corta ha ido avanzando, ¿no? Que es la atención primaria universal. También es importante que FONASA de alguna manera transmita mejor y también fortalezca lo que está haciendo justamente para recibir a los pacientes, para ser el gran como organizador un poco de esta gran licitación de seguros complementarios, cómo FONASA va a asegurar que las personas que vayan migrando mantengan sus coberturas, idealmente con sus mismos prestadores o si es con otros prestadores en iguales condiciones. O sea, yo creo que aquí todos los bloques de hielo tienen que moverse y el colegio lo que ha señalado y lo que esperamos también nosotros acordar en nuestra asamblea, más que de nuevo el cálculo, el monto, porque esos son temas más bien de economistas, ¿no? Que de nosotros como colegio, es relevar la protección del trabajo médico, relevar también la protección de los pacientes y de un sistema público y privado de atención que es muy importante porque efectivamente de esa manera se resuelven listas de espera y otros problemas sanitarios como los que tenemos. Ya. Doctora, y en el cómo se ha visto la discusión, hoy día se va a votar en la Cámara de Diputados, esto va al Senado, hemos escuchado las posiciones de los senadores, muy probable que esto termine finalmente en una Cámara, en una comisión mixta antes del 12 de mayo, que es el plazo final. Desde ese punto de vista, el legislar con este plazo, el legislar contra el tiempo, ¿usted siente que ha afectado de alguna manera la discusión? ¿Hay algunos puntos que a usted no le parezcan y desde ese punto de vista habría que solicitar nuevamente una prórroga o hay que jugar con los plazos que están encima? Yo creo que los plazos están bastante echados en el sentido que esta ha sido una discusión muy larga que además ha distraído a un ministerio y a legisladores, pero principalmente al Ministerio de Salud, de estar como también avanzando en otros temas sanitarios de igual importancia. Nosotros, por ejemplo, en nuestra asamblea vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con las modificaciones del Código Sanitario, vamos a hablar de la formación médica, hay temas muy importantes con listas de espera. Entonces, la verdad es que yo siento que esta es una discusión que ya ha tenido suficiente tiempo y espero que se cumpla en el plazo y que en ese plazo se le dé primero cumplimiento a un fallo, que ese cumplimiento del fallo permita una estabilidad y una sostenibilidad del sistema para que Chile pueda transitar de la mejor manera posible a diseñar la salud que nos rija en los siguientes 5 o 10 o 20 años. Entonces, la verdad, nosotros más bien queremos dar un mensaje al mundo político, al mundo político representado en el Ministerio de Salud, pero también en las autoridades políticas del Ministerio de Hacienda y al mundo legislador, que demuestre altura de miras, responsabilidad y dé una respuesta concreta a las millones de personas que estamos hoy día esperando esta respuesta, que en esa respuesta se proteja a los pacientes y se asegure un aseguramiento de la salud que tenga criterios sanitarios, que sea más justo, que también sea más eficiente y que lleve al país completo a enfrentar los temas sanitarios pendientes, que tienen que ver con temas epidemiológicos importantes como el tabaquismo, la obesidad, las enfermedades crónicas, el cáncer y las listas de espera. Doctora, usted pone mucho el foco en los pacientes, en la gente, lo decíamos, hay cierto consenso de que no debería caer el sistema para que no se afecte a los pacientes y que se debería garantizar un acceso oportuno, pertinente a los pacientes. Pero en la eventualidad caída de una o más ISAPRES, que es lo que advierten los que son más radicales en esta materia y las propias ISAPRES, ¿cómo afectaría esto a los médicos? ¿Cuáles son los temores que ustedes tienen como médicos hoy día cuando estamos ahí en la cornisa, viendo qué pasa finalmente, si es que se logra esto efectivamente balancear o si ocurre lo que se viene diciendo, lo dijo el exministro Mañalich, que él prevé que si se aprueba como está esta ley corta, va a empezar a caer una ISAPRE primero, otra después y este podría ser un problema mayor? ¿Cómo afectaría eso a los médicos? La verdad que el Colegio Médico hizo una encuesta en Santiago, alrededor del 4% de los médicos que trabajan en el sistema privado, ellos manifestaron, por supuesto, un alto nivel de preocupación. Es interesante porque ellos, en su mayoría, piensan que esto va a afectar el lugar donde trabajan. No, algunos trabajan en lo público y privado,
todos trabajan en lo privado, algunos solo ahí y otros en una mezcla. Un alto porcentaje manifiesta que esto va a afectar el sistema público y otro que obviamente va a afectar el sistema privado. Y la verdad que ellos manifestaron los problemas que están teniendo hoy día, más o menos problemas que tienen que ver con menor número de pacientes, con pacientes que no pueden pagar con bonos y por lo tanto están obligados a desembolsar de su bolsillo. Eso impacta en menor número de consultas y en retraso de pagos principalmente de honorarios quirúrgicos. Por lo tanto, los médicos de alguna manera están haciendo presente una preocupación y una situación concreta que está afectando además el ambiente laboral, su salud mental y su calidad de vida familiar. Yo no quiero decir, me toca a mí, como es gremio médico, transmitir, digamos, lo que es el sentir, obviamente, de los médicos. No quiero que se entienda que, en el fondo, porque lo he repetido innumerables veces, es una preocupación central para nosotros. El sistema es un conjunto, el impacto en la lista de espera y en la salud de los pacientes. Dicho esto, nosotros hicimos algunas sugerencias que no están incluidas en la ley Carta hasta ahora y que queremos ir a insistir, ojalá en la comisión mixta, pero estamos esperando ver cómo sale la discusión hoy y pasa a la comisión mixta, y que tienen que ver en casos de insolvencia, que de alguna manera la deuda de las ISAPRES no se traslade al mundo médico, que nos incluyen en el orden de prelación para el pago de esas deudas, y también principalmente eso, que se le dé más poder a la superintendencia para, en el fondo, gestionar esa situación de insolvencia. Ahora, en la que ¿quién tendría que cautelar que si es que se cae la insolvencia eso no se traduzca en dejar desprotegidos a los médicos, etcétera? Ahí tendría que ser como un seguro, digamos, un aseguramiento desde el Estado de que los médicos no se vean afectados. Porque aquí también, perdón, doctora, porque aquí tenemos un doble problema. Tenemos un tema con las ISAPRES, pero las ISAPRES son pagadoras también de las clínicas, tienen una deuda gigantesca con las clínicas también tienen una relación directa con los médicos y hay lugares donde las clínicas terminan generando también una atención, no sé si mayoritaria, pero muy relevante, sobre todo en regiones y no necesariamente de personas tan acomodadas, porque también tenemos el sistema de libre elección de FONASA. Entonces hay como un efecto dominó que uno percibe que tiene muchos componentes y que ahí me pierdo. ¿Quién debiese garantizar que esto, por ejemplo, no le afecte directamente a los médicos? Ahí por eso es algo que debiera quedar en la ley corta. Y en segundo lugar, nosotros también sugerimos que en la ley corta quedaran créditos blandos para las instituciones privadas, establecimientos privados como clínicas, centros médicos, justamente para protegerlos un poco en la eventual caída del asegurador. Es importante lo que usted señala, Carla, porque efectivamente las clínicas hoy están atendiendo hasta en un 50% sus ingresos provienen de pacientes FONASA. Sin embargo, muchas se sustentan también por lo que reciben de las ISAPRES y por lo tanto, si eso se cortara, clínicas, especialmente en regiones, correrían cierto peligro. Por eso nuestro foco ha estado en decir que ojalá esta crisis se resuelva sin una quiebra de las ISAPRES. Nos gustaría sí también que las ISAPRES salieran al ruedo haciendo ofertas para efectivamente proponerse como seguros primarios, pero con una calidad distinta, como existe en países, por ejemplo, que tienen un aseguramiento mucho más fortalecido y mucho más sanitario de la salud. Y eso creemos que tampoco ha estado hoy día. Y por eso es difícil a veces comprender para la población general un poco una reducción del pago de las ISAPRES porque lo ven efectivamente como un perdonazo. Y nosotros hacemos también de alguna manera el hincapié en eso. La industria del aseguramiento privado de las ISAPRES han tenido un año y en ese año no han puesto sobre la mesa los esfuerzos que están disponibles para hacer de manera de efectivamente transformarse en seguros primarios que de alguna manera tengan una mirada sanitaria de largo plazo que dé cuenta de los requerimientos de la salud de hoy. Doctora, ¿y usted siente que todas estas aprehensiones que tienen ustedes desde el Colegio Médico, usted como presidente hoy día del gremio, han sido bien aquilatadas por el gobierno, que en su rol de colegislador también ha tenido una voz muy potente en lo que ha sido la discusión de la ley corta ahí en el Congreso? Yo creo que acá el gobierno ha hecho un esfuerzo importante, ha hecho un esfuerzo a través de todo lo que está trabajando en FONASA y también el esfuerzo que ha hecho porque la ley efectivamente tenga algunos elementos que den estabilidad al sistema. Nos parece sí que la discusión parlamentaria ha sido una discusión que a veces ha estado muy cargada de ideología, ha sido una discusión a veces no en términos muy constructivos, así que, pero de nuevo a mí no me toca, digamos, hacer una crítica como de lo que es el rol del legislador, pero sí lo que, de nuevo, refuerzo el llamado a la clase política hoy día a que ponga el máximo esfuerzo. Pero, doctora,
por salir de este problema lo antes posible y con una mirada Antes como de que país. se nos vaya el punto, y quería preguntarle por la ministra Aguilera, ¿usted siente que ella ha sido garante de todas las posiciones que están en este conflicto, de escucharlos a ustedes, a las ISAPRES, a la gente que se siente en FONASA, al Partido Socialista, a la UDI, a todos los que finalmente son los incumbentes en el debate y que nos van a entregar la ley con la que va a tener que vivir el sistema privado y el sistema público a contar del 12 de mayo? La ministra Aguilera es una mujer con una gran preparación técnica. Siento que ella ha enfrentado un tema muy complejo, quizás de las crisis más complejas que hemos enfrentado en Chile en términos de la salud. Siento que el trabajo que el ministerio ha hecho ha sido un trabajo como concienzudo en el fondo, de intentar impulsar una ley que tiene elementos que van en el sentido de aminorar el impacto que tiene sobre el sistema en su conjunto. Yo creo que ella ha sido importante y muy importante en esta labor y creo que la ha cumplido bien, pero siento que también, de alguna manera, ella también requiere como un apoyo político desde su gobierno y requiere sin duda un apoyo político, realista y responsable del legislador. Bien, pues le queremos agradecer a Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Nos quedamos atentos a esa asamblea, a las posturas que puedan fijar y, por supuesto, también a la tramitación de esta ley muy relevante en nuestro Congreso. Que le vaya muy bien. Un buen día. Gracias, doctora Arriagada, que esté bien. Buen día. Hasta luego, chao. Hasta luego. Ahora